quiero referirme a un tema que pareciera descontextualizado en el ambiente en que vamos a dialogarlo solamente con la profundidad y disertación del profesor Edgardo, pero que de una u otra manera tuvimos que insertarnos en él a la brava. Yo creo que esto es bien importante porque tiene que ver un poco con lo que se ha venido planteando en punto de la necesidad de insertar en la actuación procesal las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, bajo esa premisa voy a tomar para mi exposición dos argumentos. Uno de orden de fundamentación, que se traduce en aproximar un poco desde lo normativo al por qué las tecnologías de la información, esto para facilitar un poco la comprensión de los estudiantes que seguramente están muy atentos a estas consideraciones, y luego explicar algunos aspectos de orden práctico mirado desde la perspectiva no solamente del litigante, sino también de profesor, y seguramente muchos de ustedes tendrán experiencias que contar en punto de esto de la virtualidad. Voy a tomar anecdóticamente, rememorando un poco mi paso como estudiante y luego como litigante a finales de los 80s, una asignatura que teníamos en la cátedra. Se llamaba informática jurídica. Y para nosotros era cómico el concepto de informática jurídica porque seguramente no habían llegado todavía los ordenadores, era muy casual un ordenador en ese contexto, y se decía en el argot popular que el curso era para aprender a amarrar la pita, es decir, la cabulla del expediente. Pero de una u otra manera lo que nos estaba indicando ese panorama era que se nos venía una realidad, y era la presencia de las tecnologías de la información en la actuación procesal. Y recuerdo tanto a finales de los 80s, y muy seguramente quienes litigan o litigaron en el Distrito Capital a finales de esa década, que hubo un juzgado que planteó una prueba piloto para prescindir del diario físico, el diario físico que es el texto donde se hacen las anotaciones y desanotaciones de los despachos, y ese juzgado civil del circuito posicionó un computador en la baranda, de tal manera que los abogados que tenían que ir a consultar la actuación no podían, porque no había diario físico, tenían que ingresar a ese computador. De una u otra manera, ahí lo que nos estaba también era planteando lo que iba a ser la realidad de la actuación procesal, permeada por tecnologías de información y las comunicaciones. Y seguramente ese relevo generacional tan fuerte que hay, tan complejo que hay entre los abogados que no son diestros en las tecnologías de la información y quienes sí lo son, pues generaría toda suerte de incertidumbre para quien, por desgracia, le caía por reparto el caso a ese juzgado. ¿Por qué? Porque seguramente le causaba dificultad poder acceder a la plataforma para encontrar la información allí insertada en medio virtual. Muy a pesar de que habían unos indicadores de cómo se planteaban el acceso, etcétera, yo creo que generaba toda suerte de dificultades. Pues bien, esta reflexión la hago porque de una u otra manera hablar de ambientes virtuales es hablar de tecnologías de información y comunicación, es decir, la sigla TIC, que ha adquirido un papel protagónico especialmente a partir de la década de los 90, no solamente con el advenimiento de la nueva visión constitucional en el Estado Social de Derecho de cara a la administración de justicia como un derecho fundamental consagrado en los términos del artículo 229, sino que correlativamente supone la necesidad de instrumentar estos mecanismos que permitan algo que se ha pretendido lograr a lo largo y ancho de la judicatura, que es la celeridad procesal. Entonces, en ese propósito, cuando uno hace un recuento normativo de la manera como se han venido insertando leyes que de una u otra manera traen estas categorías a los ambientes procesales, encontramos ya referentes muy importantes como por ejemplo la Ley 98 de 1993, que estableció un principio de equivalencia entre los escritos y manuscritos o documentos per carta no físicos con los sistemas que se soportan en tecnologías o plataformas telemáticas. Luego, naturalmente, el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, pues que abrió sin duda el espacio para que ingresara a la Administración de Justicia esta nueva realidad, y es la tecnología de información. Y me refiero al artículo 95 porque, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C037 del 96, pues le dio no solamente viso de constitucionalidad a esta disposición, sino que también atendió bajo ese lineamiento la necesidad
de que el Consejo Superior de la Judicatura trazara unas políticas para garantizar que en efecto arribase a la actuación procesal estas tecnologías. Y fíjense que estamos hablando de más de 25 años con un pronunciamiento claro en el punto, pero que de una u otra manera pues no se había logrado ese espacio tan amplio como el que hoy por hoy tenemos. Luego, recordarán todos ustedes el papel importante que cumplió la Ley 527 de 1999, que constituye sin duda el fundamento normativo de todo esto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, básicamente porque cuando se analiza la constitucionalidad de estas disposiciones en los términos de la sentencia C62 de 2000, con ponencia de Fabio Morón Díaz, pues básicamente se fijó el contenido de alcance de lo que es la denominación del mensaje de datos como un equivalente a lo que hoy por hoy se denomina entonces el documento electrónico y la correlativa relación que hay entre esta categoría con el concepto de ambientes virtuales. Entonces, nosotros nos encontramos frente a una realidad muy compleja y muy dura que deviene del fenómeno de la pandemia. Y esto lo tengo que advertir porque de una u otra manera lo que nos enfrentó esa realidad pandémica y que generó en marzo del año pasado en Colombia un aislamiento preventivo en todos los ámbitos de la administración, en lo social, en lo familiar, etcétera, pues nos obligó de una u otra manera a enfrentarnos a esa realidad. ¿Cómo se iban a sostener esas interrelaciones que en todos los ámbitos se suelen suscitar en nuestro contexto social que no fuera mediado por la presencialidad? Y entonces aparecen categorías como los ambientes virtuales, las plataformas tecnológicas, las tecnologías de la información y toda suerte de dispositivos que facilitan aspectos tan importantes como estos. Seguramente el poder desplegar este evento académico a través de esta plataforma Zoom constituye una respuesta efectiva y naturalmente eficaz para lograr ese propósito, cumplir con el proyecto académico trazado por nuestra compañera María Patricia Balán. Pero esa realidad, pues básicamente entró, diría yo, a la brava, porque de una u otra manera se venía trabajando paulatinamente para la inserción de las tecnologías de la información en el proceso. Si uno otea el Código General de Proceso, pues puede perfectamente identificar algunas de esas disposiciones que de manera concreta precisa la importancia de las tecnologías de la información y tomando naturalmente como referencia la definición que de mensaje de datos da la Ley 527 del 99, es decir, entendido el mensaje de datos como toda información que se genera, transmita, procesa, recepciona y archiva a través de un sistema óptico, informático o similar, es decir, en otras palabras, en una plataforma telemática que permite el desplazamiento de información contenida no solamente en voz, datos y videos, sino que además de permitir esa transmisión, pues naturalmente permite el acopio de toda ella. Entonces, cuando uno verifica el contenido del código, pues va a encontrar unos referentes expresos que dejan abierta la posibilidad de lo que el mismo, de la misma ley 527 categorizó como mensaje de datos. Es decir, desde el correo electrónico hasta la internet, hasta el intercambio electrónico de datos, etcétera. Y eso es importante porque de una u otra manera estas categorías permiten de una vez por todas afirmar que estamos ya hablando e interactuando en ambientes virtuales. Basta simplemente con analizar, por ejemplo, el contenido del artículo 82, el artículo 96, que refieren a la importancia de suministrar un correo electrónico que va a permitir la interacción, que anteriormente se concebía como una prerrogativa o facultad de las partes, pero que hoy por hoy, en la visión del decreto 806 de 2020, constituye un imperativo. De tal manera que si no se anuncia, pues básicamente se corre el riesgo de una eventual inadmisibilidad de la demanda. Y esto precisamente porque por virtud del correo electrónico se va a permitir esa interacción virtual entre los actores del proceso en la medida en que la presencialidad, pues básicamente está descartada. Sigue uno verificando el contenido de esta disposición y encuentra el artículo 103, que a mi juicio es una de las disposiciones más importantes y que seguramente va a ser tratada con solvencia por los semilleros de investigación en el marco del concurso, porque en efecto tiene que ver con esto, con la ética y la virtualidad en el proceso. Y es lo que constituye como un imperativo a la luz de esa disposición el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ingresando en su contenido dos categorías que parecieran teóricamente sencillas, pero que seguramente se van construyendo con el paso del tiempo. El concepto de expediente digital y el concepto de litigio en línea.
que son precisamente el resultado de lo que sería esta interacción virtual propia de la actuación procesal y respecto de la cual pues seguramente la administración pública, diferente a la judicial, naturalmente tiene un margen de ventaja superior. Yo creo que en este propósito debemos entender que la administración pública había avanzado de manera significativa en este propósito. Basta simplemente con entender cómo, por ejemplo, en materia de la formulación de derechos de petición, el concepto ya de escrituralidad y de presencialidad desapareció. Ya se puede interactuar con la administración a través de una plataforma virtual o un call center, por ejemplo, para garantizar el ciclo del proceso. La administración de justicia, infortunadamente, estaba un poco más atrasada esa visión y es importante en este propósito invitar a los estudiantes porque me parece que es trascendental la sentencia C420 del 2020 que refirió a la constitucionalidad del decreto 806 de ese mismo año, especialmente porque de una u otra manera, a partir del contenido de esa sentencia, se entiende entonces que el tema de las tecnologías de la información ya no es solamente una prerrogativa o discrecionalidad del sistema judicial, sino que constituye todo un imperativo. ¿Y por qué? Porque a fuerza de circunstancias, repito, el fenómeno de la pandemia obligó a la administración y a todos los actores a llegar a esto que denominamos los ambientes virtuales. Si uno lleva este argumento al plano, por ejemplo, educativo, pues fue un fenómeno similar al que nos tuvimos que enfrentar seguramente muchos de los aquí presentes que regentamos la honrosa labor de ser profesores universitarios. Nos tuvimos que enfrentar también a esa nueva realidad. Los estudiantes aislados en sus casas, cómo vamos a llegar a ellos, y de una u otra manera tuvimos que pues entrarnos al fenómeno de la interacción virtual a través de unas plataformas que de una u otra manera han facilitado ese proceso. Obviamente que no es un proceso perfecto, obviamente que adolece de dificultades, pero yo creo que lo realmente importante de esta nueva realidad que estamos vivenciando es que de una u otra manera nos tenemos que preparar para esto que nos plantea la interacción virtual y que dentro de la actuación procesal pues tiene una connotación muy importante. Voy a referenciar, por ejemplo, a nivel del decreto 806 de 2020, cuáles son esos actos procesales que se ven permeados de manera singular y particular de cara a lo que hemos denominado los ambientes virtuales y la manera como, en efecto, estas tecnologías de la información y las comunicaciones van a contribuir para su eficacia. Por un lado, están los actos procesales de introducción. Seguramente es claro que hoy por hoy se impone como necesario el que la demanda y la contención de la demanda y todos los soportes se acompañen en medio virtual. Y por eso llama paradójicamente la atención a algunas cosas que suceden en el mundo real, porque una cosa es la teorización y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Entonces uno escucha frecuentemente despachos judiciales, por ejemplo, requiriendo la obligatoriedad de que los abogados lleven papel para imprimir la demanda porque se les acabó, y eso pues constituye un verdadero reproceso que no tiene absolutamente ningún sentido, porque en efecto lo que buscan los ambientes virtuales es prescindir de una vez por todas de estas impresiones que no tienen nada diferente que solamente llenar espacios que desde ningún punto de vista contribuyen a la administración de justicia. Y en otros escenarios, por ejemplo, exigir la presencia del original, del título, la valor en los procesos ejecutivos. Es decir, hay toda gama de situaciones que seguramente nosotros tenemos noticia en nuestra cotidiana actividad y que nos obliga a redimensionar un poco qué es realmente lo virtual, qué significa esta interacción virtual y cómo nosotros podemos contribuir para que desde el contexto de la celeridad procesal se pueda lograr la tantas veces pensada y soñada eficacia procesal. El segundo aspecto, vemos también muy importante y un avance significativo, el hecho de los actos procesales de acción, sin duda. Sin duda, uno de los aspectos más importantes de este decreto 806 fue la inserción de lo que algunos denominan la notificación personal electrónica, porque de una u otra manera reivindica la importancia que tiene el uso del correo electrónico en nuestra cotidiana actividad. Yo creo que si uno revisa su comportamiento cotidiano, para nosotros ya es normal acceder al correo electrónico de manera permanente. ¿Y por qué no decirlo? En el caso de los abogados, la obligatoriedad de registrar un correo electrónico supone también la necesidad de propiciar ese tipo de interacción. Y si vamos un poco más allá al ambiente virtual dentro de la actuación, pues tendremos que ver también los estados virtuales, por ejemplo.
o el estado electrónico, los traslados electrónicos y otra suerte de mecanismos que adoptados en vigencia de este decreto 810, que seguramente no me cabe la menor duda, muchas de sus disposiciones van a terminar formando parte integral del Código General de Progreso, porque de una u otra manera nos tenemos y estamos enfrentados a una nueva realidad, y es la realidad del proceso virtual. Eso que el artículo 103 denomina el litigio en línea y el expediente digital, seguramente a mediano plazo muchos de los estudiantes que aquí nos están escuchando van a tener la posibilidad de interactuar dentro de ese contexto. Así como hace 25, 30 años a quienes de la generación de los 80 nos hablaban de la importancia que cumplían los ordenadores en la actuación procesal y lo veíamos en cierta medida como con cierta expectativa, con cierta incredulidad, pues hoy por hoy nos están demostrando que las tecnologías de la información están regentando todos nuestros actos, desde lo personal hasta lo profesional, y pues naturalmente el proceso no puede ser ajeno a ello. Y finalmente es importante significar algunos aspectos que desde lo procedimental puede acontecer en el desarrollo del proceso. En esto, el decreto 806 me parece que realiza un aporte muy importante respecto a las dinámicas que deben caracterizar a la actuación procesal. Cuando afirmo que el uso de las tecnologías entonces pasa a ser un imperativo y no una discrecionalidad, pues básicamente supone unos actos preparatorios para garantizar el éxito de la audiencia, y eso impone correlativamente la necesidad de instrumentar unos protocolos que permitan que los actores del proceso los cumplan a cabalidad para garantizar no solamente la seriedad de la actuación, sino también la celeridad. Yo creo que en esto, pues uno cuando lo mira desde el enfoque práctico, también encontramos muchos incidentes que suelen pasar en este tema y que seguramente la necesidad de insertar estos protocolos se tornan como necesarios. Así como hay unos protocolos adoptados para la presencialidad, seguramente para la virtualidad esos protocolos van a ser de vital importancia para socializarlos en relación con el papel que cumplen los sujetos procesales en el proceso. Por ejemplo, uno lo mira desde el punto de vista práctico, porque eso es lo que realmente es lo que estamos vivenciando. El protocolo para el uso de la cámara y del micrófono. Esto es bien importante porque de una u otra manera pueden haber factores exógenos que pueden alterar la intervención de alguno de los sujetos procesales y que genera básicamente reproceso. Entonces, el abogado que casualmente o por olvido dejó abierto el micrófono y se escucha en el fondo de la audiencia algunos comentarios o cosas que terminan siendo desaciertos y que alteran naturalmente el desarrollo y la seriedad de la audiencia. En segundo lugar, la necesidad del protocolo de tener abierta la cámara cuando se habla. Esto ha tenido una connotación muy importante y tal vez los profesores entienden lo que estoy afirmando y seguramente los estudiantes, en la medida en que de una u otra manera el ideal es poder por lo menos visualizar a su interlocutor para conocer el entorno y básicamente sus movimientos de cara a las expresiones que está realizando. El hablarle a una pantalla oscura pues va a generar también cierta dificultad porque de una u otra manera la visualización permite percibir la manera como las personas están captando el mensaje y pues de una u otra manera descarta también la problemática técnica. Yo creo que ahorita fuimos testigos áticos de las dificultades tecnológicas que se presentaron en la disertación del maestro Edgardo y seguramente algunos le simbolizaban o le señalizaban que no se oía. De una u otra manera esta visualización va a permitir precisamente este aspecto. Y un aspecto también que es muy importante, que es el tema del manejo del tiempo. Yo creo que los ambientes virtuales no son patente de corso para incumplir los términos que por mandato de ley, que en los términos del mismo artículo 107 y 108 se han fijado no solamente en torno a la manera como se tienen que surtir las intervenciones, sino también a la duración de estas. Unas ventajas incalculables nos ofrece sin duda la virtualidad. Voy a citar a título de conclusión y siendo respetuoso con el tiempo que me ha concedido la organización, algunas ventajas, pero también resaltaré algunas desventajas. Esto ya se ha dicho en infinidad de foros. Sin duda, la principal fortaleza que ofrecen los ambientes virtuales y las tecnologías de la información en la actuación procesal es que permite una mejor organización de la información.
Y no solamente permite el manejo de la información, sino también el acopio que de ella se haga. La capacidad de almacenamiento que ofrecen estas plataformas y los dispositivos tecnológicos que se utilizan para el efecto, pues no solamente van a contribuir a mediano plazo en lo que se denomina el expediente digital, sino que inclusive para la propia actividad reconstructiva del expediente va a ser de vital importancia por una segunda razón, y es que la información contenida en plataformas virtuales, el riesgo de deterioro o destrucción es minúsculo comparado con los documentos per carta. Yo creo que la dificultad que se cierne, por ejemplo, sobre los juzgados en Tuluá, tiene que ver un poco con eso, porque seguramente mucha de esa información estaba en medio físico, pero seguramente como fue entre la transición del decreto 806 a hoy, seguramente mucha de esa información se logró digitalizar y va a facilitar de mejor manera la reconstrucción. Y por último, pues es evidente desde el punto de vista del concepto de confidencialidad y el concepto de celeridad que nos puede brindar las plataformas. Obviamente que si uno mira las dificultades, pues una de ellas sin duda van a ser los problemas técnicos o tecnológicos que se puedan presentar. Una caída del sistema, la lentitud del proveedor del servicio de la Internet pueden generar dificultades en esa interacción, pero de una u otra manera yo creo que, y lo reitero en estos foros y a nivel académico, la virtualidad vino para quedarse y de una u otra manera nos va a obligar a todos y cada uno de quienes interactuamos como litigantes, como partes procesales, como administradores de justicia, adecuarnos a esa nueva realidad y de una u otra manera contribuir con las buenas prácticas para el enriquecimiento de lo que sin duda será la generación del siglo XXI, siglo XXII en materia de administración de justicia. Factores críticos, pues seguramente cuando uno habla con especialmente los despachos de provincia, el tema logístico es absolutamente complejo, porque ya sabemos que sin tecnologías de la información y las comunicaciones, pues no hay virtualidad, así de sencillo. Así como muchos estudiantes tuvieron dificultades para acceder a sus clases porque en la región donde habitan con sus familias no hay cobertura de la red, pues seguramente muchos despachos judiciales se pueden ver afectados por esa falta de cobertura, y esto significa o supone un plan de acción que como política pública garantice no solamente la cobertura desde lo tecnológico, sino también desde la infraestructura tecnológica que le permita a los estrados judiciales contar con la infraestructura para garantizar no solamente la interacción virtual, como la que estamos evidenciando en estos momentos, sino que se permita también la reproducción fidedigna de los actos. Y por último, porque esta es una realidad que también la tratan los litigantes y la vemos en nuestra cotidiana actividad, es el de la dificultad que supone la actividad probatoria. Cuando uno hace el análisis del Código General de Proceso y el contexto actual del decreto 806, el periodo de aislamiento, uno podría advertir que lo que se planteaba desde ese modelo era una especie de modelo de alternancia. Es decir, que uno pudiera desplegar actividades propias de manera presencial y otras de manera virtual. Por ejemplo, la actividad probatoria, pues por la complejidad que supone su despliegue y por el rol o papel que cumple en el proceso, seguramente la presencialidad sería prenda de garantía para ese propósito. Pero hoy estamos en esta realidad donde se tiene que interrogar a los testigos en un ambiente virtual, en donde se desconoce el entorno en el que el testigo está rindiendo la declaración, se desconoce si tiene alguna ayuda mnemotécnica que le permita facilitar el proceso de rememoración o simplemente de falsear la realidad, y todos esos factores pues constituyen lo que yo denomino la nueva realidad. ¿Cuál realidad? La del expediente virtual, la de la actuación virtual y la de los ordenadores como una constante en la actividad de los abogados. Este nuevo relevo generacional que se nos viene de abogados, pues tienen una fortaleza, porque la generación ha crecido en ambientes virtuales y por lo tanto para ellos estas dinámicas interactivas constituyen pues una constante. Seguramente para los que estamos en ese periodo transicional se nos torna un poco más complicado, pero de una u otra manera nos invita a esta nueva realidad a ajustarnos a ella, porque de una u otra manera la posibilidad de que se retorne a la normalidad pues se torna cada día más compleja, y si esta experiencia virtual nos da buenos resultados, pues seguramente hay que apropiarlos y hay que instrumentarlos desde las buenas prácticas.
Fraternal saludo para todos, colegas. María Patricia, una vez más, mi agradecimiento y espero haber respondido al término que, como siempre y amablemente me concede la organización. Un abrazo.